Shalom, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se hacen presente como cada Shabbat a la cita con el estudio de la porción de la Torá. Esta semana nos corresponde estudiar dos parashot que están unidas, Bejar y Bejucotai. La palabra Bejar quiere decir en el monte y Bejucotai quiere decir mis leyes. O sea, en otras palabras es las leyes o las instrucciones que recibimos nosotros en el monte o en la montaña. Ahora, vamos a ver qué también nos revela el Zohar, que también nos dice el Midrash y la Torah oral con respecto a esta porción. Y lo que tenemos que entender, que cada vez que nosotros hablamos del monte o de un lugar de altura, habla también de un lugar de elevación. Cada vez que vemos en la Torá que los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, subieron a montes o a lugares altos, siempre fue con la intención de levantar un altar, de poderse conectar con el Creador. También, cuando Hachén se le presenta a Moisés en el monte donde la zarza ardía, ahí en el monte, en la montaña o en el monte Oreb, y se le aparece con el nombre Yud-Heh-Vav-Hei. Para poder tener una relación con él, se le presenta en un lugar de altura, en un lugar apartado. De ahí en adelante vemos como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cada vez que subía a un monte era para recibir instrucciones. De ahí en adelante, Moshe comienza a tener una relación con el Creador en el monte Sinaí. Subía y traía instrucciones, traía palabras, traía dirección para el pueblo de Israel. Y estas direcciones iban paulatinamente avanzando. Cada vez que subía, traía un diseño, algo para ayudar al ser humano, en este entonces, al pueblo de Israel, a elevarse y a conectarse con el Creador. Entonces, el monte nos habla de una dimensión espiritual, en donde nosotros vamos a recibir instrucciones. En este monte, que hoy lo podemos tipificar nosotros como nuestro lugar de altar, nuestro lugar de intimidad, donde nosotros apartamos cierto lugar en nuestra casa o en nuestro cuarto, o es el tiempo de intimidad con el Creador. Ese lugar tipifica hoy este monte, este lugar donde vamos a recibir instrucciones. Es ahí en la intimidad, es ahí en la conexión con el Creador, donde nosotros recibimos instrucciones, recibimos dirección también. El ser humano recibe instrucciones, ya sea por la Torá, ya sea por personas que reciben mensajes del Eterno para nuestras vidas, como profetas, pastores, líderes, que nos guían. Hoy día, esta misma oportunidad que el Creador nos da de poder compartir la parashá, esta porción de la Torá, es la voz que el Creador nos da. Esto también representa un monte donde recibimos instrucción. Pero estas instrucciones son para traerlas, bajarlas de un lugar de altura y poder después venir al plano físico y poder caminar, poder cumplirla. Esa es la intención de subir al monte, de recibir instrucciones. La parashá Bejar y Bejucotai quiere decir en la montaña yo recibiré las instrucciones de Akadosh Baruj Hu, o en la montaña Dios me hablará. Y es ahí donde nosotros tenemos que siempre tener un lugar para poder recibir dirección. Hoy, la Torá nos da a nosotros instrucciones. La Torá es una atmósfera, es un nivel o es una dimensión donde el Creador nos habla a nuestra vida, nos ayuda también a desarrollar mejores nuestras funciones aquí en la tierra. No existe tal que reciba una instrucción y aquí en la tierra no vivo de acuerdo a esa revelación o a esa dirección. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que la montaña es un lugar de intimidad. La montaña es un lugar donde vamos a recibir instrucciones específicas para la familia, para nuestro trabajo, para amigos también. Y la gente se va a dar cuenta cuando una persona ha estado o no ha estado en el monte por su forma de actuar, por su forma de caminar. Hemos escuchado muchas historias. Yo hace tiempo atrás escuché una historia de un maestro que le dijo a su
discípulo, vamos a entrar, vamos a vivir una semana en tal ciudad y vamos a predicar. Vamos a enseñarle a esta gente cómo debe ser la relación con el Creador, cómo debemos de comportarnos. Y pagaron su alquiler y todos los días hacían una actividad diferente. Iban a las tiendas, iban a las ferias, iban a los puertos y conversaban con muchas personas. Pasó una semana y el maestro le dijo a su discípulo, vámonos, ya cumplimos nuestra misión aquí y ahora nos corresponde ir a otro lugar a predicar. Y el discípulo le dice, pero maestro, ¿en qué momento nosotros predicamos? ¿En qué momento nosotros le hablamos a alguien del Creador, del Eterno? ¿En qué momento levantamos una escuela de Torah para enseñarle a las personas? Y el maestro le dijo, amado discípulo, desde el momento en que entramos en esta ciudad, los ojos de todos los habitantes estaban encima de nosotros. Y nuestro caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de tratar a las personas fue el mensaje que vinimos a dar. Y ese es el mensaje que hace una persona que tiene una comunión con el Creador. Ese es el mensaje que tiene y manifiesta una persona que sube al monte. Es imposible subir al monte y bajar y no ser cambiado, no ser transformado, porque en el monte vamos a recibir sí o sí instrucciones. En el monte vamos a recibir dirección en esta vida. No puede la gente decir que nosotros tenemos conexión con el Creador si en esta plataforma física nosotros nos comportamos igual como a las personas que jamás conocen la conexión o jamás han subido a elevarse o a recibir instrucciones del Eterno. Eso tiene que marcar la diferencia en una persona. Si en este momento estamos llevando una vida lineal, una vida normal también, es necesario subir al monte. Porque en el monte nuestra vida va a cambiar. No hay nadie en la Torá que no haya subido a una plataforma espiritual que su vida no haya sido cambiada. Vemos el caso de Moshe, que en el momento que entra en un lugar, en el monte Horeb, donde la zarza ardía, se encuentra con la divinidad, se encuentra con el Yud Hel Vav Hei. Entonces Moisés, cuando se encuentra con esta revelación de los nombres sagrados en el lugar alto, su vida es cambiada. Baja con una ingeniería con la cual puede desarrollar su función. Lo mismo pasaron con los patriarcas. Lo mismo pasó con Salomón, que subió a los altares, a los montes, a las cimas, a pináculos de cerros o de montañas para ofrecer sacrificio. Hoy, nuestro sacrificio corresponde a nuestras plegarias, a nuestra tefilá. Subimos al monte también a ofrecernos por amor a otras personas. Entonces, el monte es muy significativo. Y una persona que sube a esa dimensión va a marcar la diferencia. ¿Podemos vivir una vida lineal? No hay problema. Pero lo que nosotros necesitamos está en ese lugar. La dirección, la voz del Eterno está ahí, en un lugar llamado el monte. Hoy puede ser nuestro cuarto, hoy puede ser tu habitación, puede ser el lugar donde estudias Torah. Ese es tu lugar de exaltación. Ahora vamos a ver qué recibió el pueblo de Israel en el monte, cuáles fueron las instrucciones. Cada instrucción que recibió el pueblo de Israel fue para llevarlos a un nivel superior. Cada cierto tiempo Moisés subía al monte. Entonces, no es algo que vamos a subir hoy día, Dios me habla y con eso vivo suficientemente bien ahora. No, esa palabra te va a ayudarte para un cierto tiempo. Cuando ves que esa palabra caducó o ya no te sirve, vuelve a subir al monte. Hay una palabra nueva, hay una palabra fresca, hay una instrucción diferente en el monte. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que subir a ese lugar. Y así lo hacía Moshe. Subía cada cierto tiempo a recibir instrucción en el monte. Cada cierto tiempo había una palabra fresca del Creador. No podemos seguir viviendo o atesorando palabras antiguas. Tenemos un creador que se actualiza, un creador que sigue hablando palabras nuevas, palabras frescas. Así como dice la Torá o la Escritura, que Él renueva sus misericordias cada día, también renueva sus instrucciones. Y la instrucción que me da a mí no es la misma que necesita usted, pero sí hay instrucciones que son globales, hay instrucciones que son universales para el ser humano.
Y en Levíticos dice lo siguiente. En Baikra 25:4 dice lo siguiente. Y esta fue la instrucción que recibió en el monte. Pero en el año séptimo será un Shabbat de Shabbat para la tierra. Un Shabbat, dice, consagrado al Eterno, a Dios. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Aquí vamos a entrar a ver lo que se le llama el año Shemitah o el año sabático. Dice, ese año será Shabbat de Shabbat. El hombre, el ser humano, siempre va en evolución, va en incremento. Y comenzamos nosotros recibiendo primero la herencia del Shabbat. El pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, empieza a observar el Shabbat desde antes que las leyes sean entregadas. Cuando cae el maná, Dios le dice, tomen el maná 6 días y el séptimo van a descansar, van a reposar, porque el sexto día yo le daré doble ración de maná. Y el séptimo día ustedes lo van a conmemorar, lo van a recordar, porque Hachén en 6 días hizo el cielo, la tierra, la creación, y el séptimo día descansó. De ahí en adelante hay un incremento, y ese incremento también nos favorece a nosotros y nos desafía también a meternos en esta dimensión espiritual. Comenzamos primero observando el Shabbat. Comenzamos primero tomando esta misbot maravillosa que nos da elevación. Entonces nuestro nivel de fe también va creciendo. Hay un nivel de fe individual, pero siempre a medida que vamos desarrollando la fe, el creer, la emuná en el Creador, esto es como un músculo que va creciendo. También se dice que el cerebro es un músculo. El hombre simplemente no lo hace crecer porque no le gusta desafiar su mente, su intelecto, a crear, a pensar o a hacer algo diferente. Entonces se acomoda a una dimensión estática, a una zona de confort. Lo mismo pasa con la persona que tiene emuná, que tiene fe. La emuná en otras personas es más desarrollada simplemente porque la ejerce, simplemente porque la hace trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Comienza desarrollando la fe de a poco, eh, observando el Shabbat. Y ahí ese deseo de recibir lo anulamos. Cada precepto que el Creador nos da tiene también la facultad o el privilegio también y la responsabilidad de poder nosotros hacer rectificaciones, de rectificar los mundos del caos, el pecado original que Adán cometió. Ese pecado de querer ser igual al Creador, de querer competir, de querer más de lo que ya el Creador le había dado. Entonces le presta oído al Satán a través de su mujer y con este fruto que vamos a comer podemos ser igual al Creador. Y se apuraron tanto y no esperaron el momento de Shabbat que cometieron el pecado llamado después el pecado original, que fue el deseo de querer recibir, de querer más. Entonces, en Shabbat, ¿qué hacemos nosotros? Anulamos ese deseo. Y también nuestra fe es puesta a prueba, nuestra emuná, porque tenemos que aprender a confiar que en Shabbat Dios nos da lo que necesitamos. Es un día donde no tengo que trabajar, donde no quiero recibir, sino que solamente quiero disfrutar. Mi emuná está puesta a prueba. 6 días Dios te bendice y el séptimo día tú tienes para descansar y disfrutar. Ahora, esto después proviene o va a un incremento. Y así comienza la emuná del hombre. Se dicen los sabios judíos que la máxima manifestación de emuná es cuando yo aprendo y observo el año Shemitah, que es el año sabático, el año del gran Shabbat. ¿Por qué? Porque en 6 años voy a trabajar la tierra, pero el séptimo año la voy a dejar descansar. Ahí hay que implementar ahora algo mayor en emuná. A veces el Creador nos va probando de a poco. Si podemos nosotros observar la fe que Dios nos ha dado y podemos ver resultados como en pequeñas cosas, llegará el momento que el Creador te va a desafiarte a algo mayor.
Comienzas tú orando por simples necesidades y ves que eso da resultado. En algún momento tu fe va a ser desafiada a creer en algo más, a que crezcas también en emuná. Entonces el pueblo de Israel fue probado y vieron la mano del Eterno que los podía bendecir, los podía sustentar en Shabbat y no tenían necesidad. Ahora vamos a superar este nivel de Shabbat al año Shabático, al año Shemitah. Ahora, el comentario del Rebbe Nachman, ahí en Likutei, dice lo siguiente. Dice que este año sabático o esta mitzvot tiene el potencial de reparar el pecado o la maldición que nos trajo a través de Adán. Adán fue maldecido cuando comió del fruto de la tierra, cuando comió del árbol que le estaba prohibido comer. En ese momento se le maldijo a Adán y se le obligó a él a trabajar y a producir su, su sustento. Antes de eso, Adán recibía todo por gracia divina, por amor de Akadosh Baruj Hu, recibía todo. La tierra producía lo que el hombre necesitaba. Si necesitaba comer algo, incluso la Cábala enseña que la materia prima que salía estaba elaborada. Venía todo listo para que el hombre disfrutara y no se aburriera solamente con pura fruta y vegetales, sino que daba alimento de la forma que el hombre lo requiera o lo quisiera tener. Entonces, cuando Adán come del fruto que no le era permitido comer, en ese momento, dice el Rebbe Nachman, que acarrea una maldición y se le obliga ahora a trabajar, a arar la tierra, a producir. Y esa maldición nosotros la rectificamos cumpliendo esta mitzvot, que es guardar el año sabático. Entonces, cuando nosotros hacemos y cumplimos esta mitzvot, elevamos y rectificamos ese pecado. Ahora, no solamente ocurre eso, sino que aquí hay un nivel de revelación maravillosa. Aquí hay un nivel también de secreto que el Creador nos da. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos lo siguiente, que la dimensión que el hombre quiere alcanzar es volver al estado original. Es volver a ese estado donde todo era perfecto, donde no había que trabajar, donde había que solamente recibir el amor de Akadosh Baruj Hu. Entonces, para llegar a ese nivel de perfección, para volver al estado original, nuestra emuná es probada, nuestra fe es probada. ¿Tú quieres volver al estado original? Bueno, guarda el año sabático, guarda el año Shemitah. Entonces, en ese año tú estás introduciéndote a un nivel, a una atmósfera de origen de bendición, en donde la tierra de por sí va a dar su fruto, sin que haya necesidad de cultivarla, sin que haya necesidad de maltratarla a través del arado, a través de pala, a través de chuzo, porque esa es la forma que el granjero tiene para castigar la tierra y poder producir el fruto después. Entonces, el milagro, aunque es que el séptimo año la tierra da su fruto por sí sola, hay un milagro superior que activa aquello. Todo lo que nosotros vemos es por Akadosh Baruj Hu. Todo lo que nosotros recibimos es el mérito y el amor de Akadosh Baruj Hu. Pero todo lo que está en los niveles espirituales se activa a través de la emuná. Somos nosotros los que jalamos y activamos los milagros. Eso lo quiero volver a repetir. Aunque el Eterno nos ha dado bendiciones, aunque el Eterno nos ha dado promesa, aunque el Eterno nos ha dicho que nos va a bendecir y tiene planes y propósitos con el hombre, aquello no funciona por arte de magia. Es la emuná, es el botón que activa los milagros, es el botón que activa que esa palabra se cumpla. Entonces, aunque el milagro que la tierra produzca por sí sola es grande y no lo estamos pasando desapercibido, pero lo que activa el mayor milagro es este. Los sabios codificaron lo siguiente, que es la intención del corazón lo que va a producir
que el séptimo año la tierra produzca su producto de forma natural. Ahora, la intención en el ser humano es guardar esta mitzvot mucho antes que llegue el séptimo año, y esa es la gran prueba de fe. El hombre, el año primero, trabaja su cultivo, el año 2, el año 3, el año cuarto, el año quinto. Cuando ya está terminando el quinto año, el hombre en su corazón dice, voy a guardar el año Shemitah, voy a guardar esta mitzvot, voy a dedicarme a cumplir este precepto. Y cuando el hombre decide en su corazón, antes que llegue el séptimo año, en guardar esto, aquí está el tremendo milagro. Que el año sexto, la tierra le da el doble y hasta el triple de productividad, para que tenga manutención para el tiempo también donde la tierra no va a dar su fruto. Entonces, ese es el mayor milagro, creer antes que las cosas sucedan. Esa es la mayor muestra de emuná, querer hacer las cosas antes de que venga el tiempo de la necesidad o donde no tenga que trabajar o depender de mi fuerza. Entonces, cuando el hombre decide en su corazón guardar esta mitzvot el año quinto, ya dice, voy a guardar dentro de mí esta mitzvot, el año sexto, el universo le va a darle la doble porción automáticamente. Y esa es la gran prueba de emuná, poder cumplir las cosas antes que llegue. Hay una fe tremenda. Me acuerdo que esto uno lo puede tomar de esta forma o con este ejemplo. Hace muchos años atrás, un primo eh, comenzó a trabajar en una empresa, y lo que hacía él, antes que reciba su sueldo, a fin de mes, su pago, su remuneración, iba a un negocio y pedía fiado. No sé si eso se ve en otros países, pero acá en Chile se ve bastante. Abren una cuenta de almacén donde ellos reciben y pagan a fin de mes. Y obviamente, aunque no lo queramos ver, también es una prueba de emuná, que está condicionada también a mi desarrollo laboral, porque si yo trabajo los 30 días del mes, a fin de mes, voy a recibir una remuneración. Y eso me da la seguridad de que yo pueda pedir y pagar después. Pero en el mundo espiritual tendríamos que tener la misma certeza de que el sexto año vamos a recibir una doble porción. Cuando nosotros nos disponemos a tener esa actitud de fe, el universo nos va a bendecir. Es difícil ofrendar o dar algo sin antes tenerlo. Ese es emuná. Cuando antes que llegue el Shabbat, tú dices el día miércoles, el día jueves o el día quinto, tú dices, voy a guardar este día, voy a celebrarlo. Quizás no tienes los recursos para celebrar el Shabbat, no tienes el dinero para comprar tus víveres o lo que necesitas para celebrar el Shabbat, y por esa razón muchas veces el universo no le puede al hombre bendecir o soltarle la bendición, porque siempre está pensando en la necesidad, está pensando en ese día que no tiene. Pero cuando en el corazón tú decides guardar el Shabbat, cuando en tu corazón tú decides bendecir, conmemorar ese día, ¿sabes lo que pasa? El universo ya vio la intención de tu corazón, vio el deseo que tienes, y el día quinto, el día sexto, el universo, ¿qué hace? Te va a darte a ti el recurso para que puedas tú celebrar ese día de la mejor forma. Eso es emuná. Activar los milagros antes que suceda, creer las cosas antes que se desarrolle. Ahora, en el año séptimo, que es el año Shemitah, ocurre lo siguiente. Ese año la tierra no se cultivaba y todo lo que producía la tierra iba a ser de toda la persona o de todas las personas que quisieran tomar lo que quisieran. En ese tiempo, si el granjero tenía un campo lleno de árboles de manzana, podría venir otra persona solamente con la necesidad de hambre y puede tomar lo que le guste. En ese tiempo nada le pertenece al hombre. Todo lo que produzca la tierra es de todo.
Ahora, también la mitzvot enseña lo siguiente, que si yo planto 2 árboles, no puedo cosechar los 2 árboles, porque si cosecho los 2 árboles que me corresponden, estaría tomando como posesión personal ese cultivo. Me adueño de aquello. Entonces la mitzvot te dice, saca lo que necesitas y el resto déjalo a disposición de aquel que tiene necesidad. En ese tiempo, ya el deseo de recibir es anulado. El universo nos pone en igualdad. Es difícil hoy traer esa realidad a este siglo. ¿Cómo podemos nosotros traer esa parashat, esa porción, esa mitzvot ahora a esta realidad? ¿Cómo podemos decir ahora todo lo que yo tengo puede ser de las personas? Porque hoy día nadie quiere regalar su trabajo. Tú trabajas para beneficiarte, tú trabajas para después disfrutar tu trabajo. No te sacas la mugre, no te matas trabajando en una empresa de sol a sol para que después venga otra persona y se robe o te quite lo que es tuyo. Sin embargo, aquí hay muestras de fe, porque antiguamente ya como la tierra lo daba por sí solo, ya no te pertenecía. Hoy día, esta mitzvot no está presente, pero el principio sí corresponde. ¿A qué me refiero? Que ya nosotros que vivimos en la ciudad no podemos también decir, ya, ¿qué puedo hacer? Dejo de trabajar el 7.º año y ¿quién me paga las cuentas? Antiguamente era una prueba de fe. Ellos recibían el maná, recibían todo por bendición y ahora su prueba era elevada. Ahora tienen que descansar un año más la tierra, el año Shemitah. Entonces, hoy día tenemos que nosotros emular también aquellas situaciones, aquellas mitzvot, tratando de vez en cuando actuar de modo de fe. Que muchas veces cuando tú compres algo, acuérdate de alguien que tiene necesidad. Acuérdate de alguien, de algún familiar que le falta algo. Y eso también es emuná, porque muchas veces recibimos lo justo y necesario para nuestro diario vivir. Lo que tú ganas está encuadrado a las necesidades que tú tienes o manejas durante el mes. Y de ahí no te puedes salir, porque si te sales, te va a faltar. ¿Y qué sería emuná? Sacar un porcentaje y darlo, regalarlo a los pobres, a alguien que tiene necesidad o a alguien que esté pasando una situación. Y eso también habla de emuná, porque tú estás confiando que el Eterno te puede proveerte aquello que estás dando. Entonces, salir de ese parámetro es emuná. Y podemos llevar esta mitzvot a la actualidad de esa forma. De vez en cuando o cada cierto tiempo hacer un acto de emuná. También nos habla del año del jubileo. Y esto lo quiero leer para que podamos comprender también qué era el año del jubileo y cómo se celebraba, porque todo esto era una muestra de fe y de algo también que iba incrementándose. Ahora, dice en el versículo 8, Vaikra 25:8, deberás contar para ti 7 años sabáticos, o sea, 7 veces 7. El periodo de 7 años sabáticos será de 49 años. Entonces, el 10.º día del 7.º mes, el día de Yom HaKippurim, día del perdón, hará sonar el shofar, anunciando el jubileo, a través de toda la tierra de ustedes. Deberán santificar el 50.º año, declarando en toda la tierra la libertad para todos sus habitantes. Se refiere a la liberación de esclavos. Será año de jubileo y Yobel para ustedes. Año en el que todos retornarán a su propiedad original y todos retornan a su familia. Este año de jubileo corresponde al año 50.º, al año 50. El número 50 corresponde a una dimensión. En el árbol de la vida también corresponde a Binah, corresponde a una sefirot, a una elevación. También nosotros estamos celebrando el Omer por 49 días y al llegar al 50.º día
celebramos las fiestas de Shavuot, también una dimensión. Cuando llegamos a esa dimensión, hay un reseteo también, hay una bendición espiritual. Los 49 días del Omer corresponden al trabajo espiritual que estamos realizando para en el día 50 recibamos la Torá, recibamos la bendición, recibamos las leyes que nos van a guiar y nos van a dirigir también en nuestro caminar. Y esta ingeniería espiritual la recibimos cuando creamos la vasija también de poder recibir. Este trabajo lo estamos haciendo con esa conciencia, con esa cabanot, de poder terminar estos 49 días y estar aptos para recibir esta bendición. Y eso es una dimensión espiritual que corresponde a la Sefirot de Binah, ¿ok? Que es la triada, es la parte también de la elevación. Y también corresponde 49 días, 49 años corresponden a 7 años sabáticos. Y el año del jubileo, el año 50, vamos a hacer sonar el shofar y vamos a volver a resetear. Aquí se van a perdonar deudas, aquí se va a liberar a los esclavos. En este año vamos a dejar en libertad, vamos a saldear también cuentas con personas que nos deben. Aquí esto es tremendo, porque por años también a nosotros nos deben cosas. Y muchas veces llegar a soltar eso cuesta. Cuesta cuando llevas tiempo que te deben un dinero y llegar a ese nivel de querer soltar, nos cuesta mucho porque el hombre por sí tiene ese deseo de recibir, que ojalá a nosotros nos paguen cada peso que nos deben. Pero si nosotros no tomamos estos ejemplos, vamos a estar incumpliendo también la mitzvot. Nos vamos a estar limitando a que el cielo nos bendiga. El cielo tiene una bendición para nosotros. Ahora, los sabios enseñan lo siguiente, que todo aquel que te debe dinero y en tu corazón sabes que se lo prestaste sabiendo que a lo mejor no te iba a devolver, eso ya no te corresponde, porque en tu conciencia ya sabías que no te lo iban a pagar. Entonces, ¿qué es mejor? Soltar aquello. Llegar al año del jubileo y perdonar aquellas deudas. Liberar la esclavitud. Aquellos que vivieron por años con nosotros en ese entonces y llega el año, vuelvan a sus tierras, sean libres, hay un reseteo, hay un tiempo de perdón. Y eso corresponde al año 50º. Hace tiempo atrás, cuando enseñamos el tema, la temática también de Shabbat, hay leyes espirituales que por sí el universo no las pasa por alto. Y uno de esos es estudiar y conmemorar el año shabático. Dice la escritura, y de esto después los profetas nos anuncian, que el pueblo de Israel se olvidó de este precepto, de guardar el año sabático, el año Shemitah, y por ende quedó cautivo en Babilonia. Y la cautividad de Babilonia duró 70 años. Fueron 490 años que el pueblo de Israel no guardó este precepto. Y los profetas dicen lo siguiente, en la Tanakh, dicen que la tierra tuvo que guardarse estos 70 años por aquellos años que no guardaron la tierra. Entonces, todo lo que nosotros no queramos cumplir, el universo también pasa factura. No quieres guardar Shabbat, no quieres guardar reposo, ¿y qué pasa? A veces llega una enfermedad que te bota a la cama y tienes que guardar reposo. Y guardar reposo es uno de los secretos también que la ciencia ha descifrado. Por eso cuando una persona tiene una enfermedad, cuando una persona tiene una dolencia o un malestar en la salud, el doctor le dice, anda y hace 3 días de reposo, 4 días de reposo, 5 días de reposo. Y si la persona puede llegar a sacar cuenta, quizás esos días de reposo corresponden a infracciones en el mundo espiritual que el hombre ha hecho.
El mundo espiritual no pasa por alto las infracciones. El pueblo de Israel creyó que no estaba haciendo nada indebido con no guardar el año Shemitah, pero sin embargo el universo le pasó la factura. 490 años ustedes no descansaron la tierra, 70 años van a estar cautivos para que la tierra se guarde y se cuide por todos los años que ustedes no la respetaron. Y ahí no hay fe. Cuando, cuando llega Shabbat y los que trabajan en negocio dicen, yo no, me cuesta cerrar este negocio, porque justamente en Shabbat, el día sábado, gano el doble de lo que gano durante la semana. Entonces, ¿qué pasa? Que el día a día de la persona se vuelve ese deseo de recibir y no respeta el Shabbat. Y al no respetar el Shabbat, el universo tarde o temprano te pasa la factura. Va a llegar el momento en que te va a cobrarte toda esa infracción. Nosotros que ahora, en este momento, tenemos ese estado de conciencia, tenemos que aprender a respetarlo. Tenemos que aprender. Y lo que le decía anteriormente, la emuná corresponde de esta forma, que si yo, y esto es quizás una ilusión que el hombre tiene, creer que el día sábado o el día de Shabbat va a ganar el doble. Eso es una ilusión y un autoengaño que nosotros creemos. Porque si yo comienzo el día de actividad laboral, que es el día lunes en casi todo Latinoamérica, si yo comienzo desde el día lunes a pensar y a guardar el Shabbat que va a venir próximamente, desde el día lunes hasta ese día, yo puedo recibir el doble, el triple, si en mi corazón tengo el deseo de guardar ese día. Entonces, esa es la ilusión que nos autoengañamos, o por decirlo de una forma, es el engaño que el Satán nos hace a nosotros, creyendo que en Shabbat o el día sábado vamos a ganar el doble, que es el día de mejor comercio. Para las personas que guardan este día, no tienen problema porque todo lo que van a ganar el día sábado ya lo ganaron y lo recuperaron durante la semana, cuando está el deseo de cuidar este precepto. Por eso son pruebas de emuná. Esto es en elevación. Esto es de poder ir en avance y en avance. Comenzamos con Shabbat, vuelve el año shabático y aún más también la Cábala y la Torá nos enseña que viene el gran Shabbat o el años o los 1000 años de Shabbat, que es el milenio. Dicen que son 2000 años que vivimos nosotros sin Torá, 2000 años con Torá y 2000 años más con una conciencia machía. Hoy en día hay una conciencia mesiánica, machía, que nos ayuda a nosotros a conectar. Y vienen 1000 años donde aquí el nivel ya cambia, el nivel es superior. ¿Qué dicen? La Tanakh nos enseña lo siguiente, que en estos 1000 años el oso puede jugar con el cordero, que la serpiente podrá compartir y jugar con un niño, que no hay, la maldad es erradicada. Y son niveles de fe. Hoy en día vamos a llegar a un nivel de conciencia donde la maldad se va a salir, la maldad va a disiparse, porque a eso queremos llegar, a que haya armonía, volver al comienzo, volver al principio. Y para llegar ahí tenemos que ir desarrollando la emuná de a poco, progresivamente. Entonces esperamos la conciencia machía, la redención final que nos dé a nosotros donde la maldad sea erradicada. En este momento la maldad no ha sido erradicada. Esa conciencia machía está trabajando automáticamente o en las personas que le permitimos nosotros entrar. En este caso somos nosotros. Entonces, la conciencia machía primero nos cambia a nosotros. Primero nos hace a nosotros erradicar esa maldad de nuestra vida, ese deseo de recibir. En nosotros depende no mirar a las otras personas con maldad. En nosotros depende trabajar la amistad, el amor. Más adelante, esta misma parashat enseña lo siguiente. Mire, dice, en el verso 14 dice, cuando compren o vendan una tierra a un semejante, no se engañen mutuamente, dice. El Rebbe Nachman comenta lo siguiente, no se engañen, alude a todo engaño que proviene también de la imaginación.
el engaño es una ilusión que el hombre tiene. No lo sabe que lo tiene, pero lo manifiesta. Porque si comprendiéramos, dice el Reverend Angman, que cuando nosotros engañamos a una persona, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque otra persona es la extensión de mí mismo. Y con la misma vara que nosotros medimos, también vamos a ser medidos. Entonces, si nosotros engañamos a alguien, el universo, por otro lado, nos va a engañar. Nos van a engañar. Si nosotros le deseamos bien a otras personas, el universo va a ocupar personas que nos hagan el bien. Hoy lo que nosotros estamos viviendo es el resultado de nuestras acciones, de la buena voluntad que hemos tenido o de los engaños o de los fraudes que hemos hecho. Nada en el universo pasa por casualidad. Y el universo es muy sabio y muy correcto para poner todo en armonía. Por eso, cuando suceden ciertas cosas, lo mejor es dar gracias al Creador y no cuestionarnos por qué pasan las cosas. El ser humano siempre busca el por qué pasa cierta situación. ¿Por qué perdí dinero? ¿Por qué perdí tal cosa? ¿Por qué se me echó a perder algo? Y es el universo poniendo en armonía todas aquellas cosas que nosotros hemos hecho mal. Los sabios judíos, cuando dicen que cuando a ellos se les quema una casa o les pasa algo a sus pertenencias, se rompe un vaso, se les quema una casa, chocó un vehículo, ellos en ese momento dan gracias al Eterno. Y uno dice, pero ¿por qué yo debería dar gracias cuando se me rompe algo? O cuando se me quemó una casa, o cuando se me chocó el vehículo, porque eso está trayendo un gasto que tengo que volver a reparar o a contribuir nuevamente. ¿Y saben por qué dan gracias? Ellos enseñan lo siguiente, porque en ese momento el castigo que debería venir sobre el físico, sobre nuestras vidas, Dios lo desvía hacia cosas materiales. Y es el universo poniendo en orden muchas desigualdades que nosotros hemos hecho. Entonces, nosotros, si actuamos bien, vamos a recibir el bien del universo. Si engañamos a alguien, vamos a recibir engaño. Y eso está dentro de la parashat que nos corresponde estudiar esta semana. Habla de la emuná, pero también está esa emuná de querer hacerle el bien a las personas, porque también necesitamos emuná para poder hacerle el bien a alguien que te desea mal, a alguien que se ha aprovechado de ti. Cuando nosotros sabemos que hay alguien o personas que nos han engañado, ¿cómo podemos nosotros medir aquella situación? Si nosotros tomáramos el ojo por ojo, el diente por diente, no estaríamos permitiéndole al universo que haga su trabajo. El universo, cuando tú haces ese trabajo de justiciero o de juez, el universo a ti después te quita la recompensa que realmente merecías. Mira lo que te voy a decir. Y esto no está en los apuntes, esto es lo que te voy a decirte, es una inspiración divina. Cuando alguien te hace daño, cuando alguien te ha engañado, alguien ha abusado de tu confianza, tú has prestado y esa persona no te ha devuelto, mira lo que te voy a decir. Perdona, juzga de acuerdo a la persona que tú eres. Juzga de acuerdo a esa revelación de identidad que tienes tú. Una persona elevada, una persona llena de amor. Cuando tú juzgas de esa forma, el universo te puede devolverte el doble o hasta el triple de lo que la persona te estafó o te han engañado. Pero si en el momento tú te pones adelante como juez, el universo no va a poder bendecirte con la bendición estipulada para ti. Entonces, la oportunidad la tenemos nosotros. Cuando alguien nos haga daño, la oportunidad de ser bendecidos la vamos a tener nosotros, de poder recibir el doble o el triple. ¿Alguna vez usted, que me está viendo acá, se ha dado cuenta que cuando alguien te ha engañado, el universo por otro lado te devuelve más de lo que ha pasado? ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces el universo, antes de que tú cometas esa injuria
o maldigas a alguien, el universo muchas veces, viendo tu corazón y para no permitir aquella área, te bendice. Y cuando te bendice, olvídate de aquello, el universo ya te lo canceló, ya te lo pagó. Pero por otro lado, cuando a ti se te pierda algo, también aprende a soltar. Y eso cuesta, aprender a soltar. Aprender cuando algo perdí dinero. A nadie le gusta perder dinero, pero si tú pierdes dinero, suéltalo, porque quizás eso no te correspondía a ti, era para alguien. Aprende a soltar. El otro día compré cosas y mire, de verdad, yo soy una de las personas que no me olvido muy fácil de las cosas. Soy muy organizado y compré y una bolsa completa se me quedó en el autobús. Y lo primero que dije con mi esposa, llegamos a la conclusión, esto lo necesitaba esa persona que lo encontró. Nada más, lo suelto. Pero por otro lado, lo que acabo de soltar, el universo me lo está retribuyendo. Por otro lado. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Primero, a no vivir en engaño, como dice la Parashá. Si vas a vender una propiedad, no engañes. Muchas personas no saben lo que realmente están acumulando. El universo acumula situaciones y después te pasa la factura. En mi trabajo conozco muchos casos de personas que actúan mal y creen que nadie lo está viendo, pero llevan años viviendo en la misma vida mediocre, llevan años viviendo en la misma situación de escasez. ¿Y saben por qué? Porque todo el tiempo han robado, han mentido y creen que el universo no les pasa factura. Cuando nosotros entendemos que todo lo que le hagamos a otra persona se me va a devolver, eso es lo que decía el Reven Ackman, es una ilusión. Si nosotros aprendemos que todo el bien que le hagamos a alguien lo vamos a tener de vuelta, imagínate el tremendo secreto que hemos encontrado para poder vivir y ser bendecidos en la tierra, pero el hombre no lo quiere desarrollar. Cuesta desarrollarlo. Cuesta porque va en contra de la naturaleza humana. Si la naturaleza humana, que es una naturaleza o una conciencia nefesh, es la supervivencia, es guardar y quedarse con el alimento de la presa. ¿Has visto los animales? Cuando se adueñan de un pedazo de carne, no permite que alguien más se acerque. Así es el ser humano. No quiere soltar lo que le corresponde. No se satisface y no deja que otras personas se satisfagan también. Pero si nosotros aprendiéramos a soltar, si nosotros aprendiéramos con esta misma ley, que con la misma vara que medimos vamos a ser medidos, imagínate el nivel de elevación que nosotros tendríamos realmente. Y este es un secreto para nosotros. Queremos subir de nivel, queremos alcanzar economía, queremos alcanzar niveles de bendición en la área que sea. Aprendamos a medir, aprendamos a dar a las personas sabiendo que el universo nos va a traer de vuelta. Pero no lo hagamos con esta conveniencia de que lo hago para que el universo me dé el doble. No, el universo sabe recompensar, nada más. Dejemos que el creador ocupe su justicia de la forma correcta. A cada cual Dios le dará de acuerdo a su emuná, a su fe, a la intención del corazón. La intención del corazón la conoce solamente la persona cual vive consigo mismo. El universo recepciona las energías. Nosotros somos seres almáticos, seres de alma, seres luminosos, que caminamos en un cuerpo humano, pero somos energía. Y el universo recepciona la energía. Como tú piensas, como tú hablas, toda aquella energía la recepciona. Y eso es lo que después vamos a tener de vuelta, la energía o la luz retornante. Todo lo que nosotros damos, tarde o temprano llega hacia nosotros. Bueno, y esta parasha también habla de otra cosa más que es importante, que es Bejar, que es subir al monte, y el otro lado que era Bejucotai. Son dos parashas que están unidas, y Bejucotai dice lo siguiente, 26 verso 3. Si andan en mis leyes y guardan mis preceptos para hacerlos, dice, le daré lluvia a su tiempo. Nuevamente lo voy a leer.
Si andan en mis leyes y guardan mis preceptos para hacerlo, y si andan en mis leyes, le daré lluvia a su tiempo. Mire, aquí hay un comentario de la Torah Emet que dice lo siguiente, que caminar o andar en las leyes del Creador es un estilo de vida progresivo, que vamos en avance. Comenzamos nosotros un nivel de vida y de ahí en adelante tenemos que ir avanzando. Caminar en las leyes, guardar las leyes y hacerlas. Son tres áreas o tres niveles que el hombre tiene como estudiante de la Torá, como observante también de la espiritualidad. Caminar, y el caminar es un acto continuo. Guardar es el estilo de vida. Y por otro lado, la gente va a ver tu caminar, como lo dije al principio. Escuchando esta parashá de otro maestro, contó una siguiente historia y me gustó bastante. Decía que había un dueño de un restaurante que ya estaba por cerrar y habían 6 amigos que estaban disfrutando, estaban comiendo y compartiendo. Y les dice, llegó la hora de cerrar el local. Aparentemente los 6 estaban en el mismo nivel, conversando, disfrutando, y cuando se fueron, 5 salieron y uno se quedó sentado. Los otros se despidieron y uno quedó ahí. Entonces, el dueño del restaurante se acerca y le dice, ya estoy a punto de cerrar, sus amigos se fueron. Y esta persona le dijo, no me puedo ir porque soy inválido, no puedo caminar, me tienen que venir a recoger. Y así es la vida del hombre que estudia Torá. Aparentemente, todos creemos que estamos en el mismo nivel hasta cuando comienzas a caminar. Y ahí vamos a ver realmente quienes guardan la Torá. ¿Sabes por qué? Por el caminar, por la observancia también que otras personas ven en ti. Lo que les dije en la historia anterior, que este discípulo con el maestro solamente se dedicaron al comportamiento, se dedicaron a caminar, a saludar, a tratar a las personas con amor, con bondad, con misericordia, y ese fue el mejor mensaje. A veces nosotros nos podemos llenar de cosas, pero si no caminamos de acuerdo a lo que estamos recibiendo, estamos igual que esa persona que estaba inválida. Y ahí se refleja quienes caminan y quienes no. Es en el actuar. Por eso, y subir al monte, subir a la montaña, recibir las leyes, es para que después yo pueda caminar. Caminarás en las leyes, las guardarás y las vas a evidenciar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vas a recibir la lluvia para tu producto, para tu productividad. La lluvia habla de niveles espirituales, habla de algo, de una dimensión también espiritual, lo que vamos a recibir. Todo aquello nos lleva a nosotros a realizar la mejor función. Vamos a hacer un recuento para ya cerrar esta parachat. La emuná es una fe que va en avance. La emuná la tenemos todos nosotros. Hay niveles de emuná, pareciera que hay niveles de emuná, pero no es así, sino que hay nivel de, de agresividad en la forma de desarrollar estos preceptos. Hay gente que se detiene y esa emuná la tiene guardada. Y cuando tú la tienes guardada, no te va a darte resultado, la tienes dentro de nosotros. Esa emuná la tenemos cada uno de nosotros. Pero pareciera que otra persona tiene más emuná. No, solamente se dedicó a creer, a caminar. Y esa emuná le sirve como motor. Mientras tú tienes tu vehículo guardado, no te funciona. Otra persona tiene el mismo vehículo, pero lo hace funcionar, le da utilidad. Así es la emuná. Comenzamos observando Shabbat y vamos a ir avanzando con el año shabático. Y en este año shabático hay una mejor y máxima emuná, porque aquí tenemos que nosotros aprender. ¿A qué? A confiar en que ese año voy a recibir la doble porción. La doble porción la recibo el año sexto. Y en el año shabático solamente dejo que la tierra dé su fruto. Después también nos habla de no engañar, de no ver a las personas o tratarlas con malicia, sino con amor. Todo lo que hagamos a otras personas los estamos haciendo a nosotros. Y la otra porción de la parashá, que está unida, nos habla de guardar sus mandamientos, de caminar en sus leyes. Y es lo que tenemos que hacer.
Todo lo que estamos enseñando ahora es para caminar. Y eso es una vida constante. Hoy estamos en este periodo donde estamos avanzando en la cuenta del Homer y el otro año vamos a volver a la cuenta del Homer. Este año estamos rectificando algunas áreas que nos cuestan, pero el otro año vamos a encontrar otras clipot que tienen que ir botándose, otras cáscaras que tienen que ir saliendo. Es una vida continua y es una vida que va incrementándose. Nuestra vida de emuná tiene que ir avanzando. Nuestra vida espiritual tiene que ir avanzando. No nos conformemos con solamente cada cierto tiempo subir al monte. Moshe subía cada vez que lo requería el Eterno para traer dirección. Y así es nuestra vida. Subimos al monte a recibir dirección para nuestra vida. A quién amar, a quién bendecir. Y no porque bendijiste hoy día o bendeciste a alguien, ya el próximo mes ya cumpliste con tu función. El Eterno te prueba con situaciones para poder bendecirte. Cada vez que tú bendices a alguien, tu vasija se amplía. Y esto también es un secreto maravilloso de la Cábala, que cada vez que tú bendices a alguien, te das en amor a alguien, tu vasija se amplía. Y cada vez que se amplía, tienes mayor recepción del cielo. Y a medida que más das, más te vas ampliando. Son secretos que nos deberían de llevar a nosotros al éxito en todas las áreas. Ver a las personas como al igual. Hagamos el bien. Y eso depende de nosotros. Y sobre todo a las personas que nos desean el mal. No seamos jueces, porque el juzgar nos va a nosotros detener la bendición que el cielo nos tiene. Y el cielo, viendo tu corazón, te puede darte el doble o hasta el triple de aquello que te están estafando, te están engañando. Así que, Shalom, mis amados hermanos, gracias también por estar acá. Voy a dejar un tiempo de comentario y nos despedimos. Baruch Hashem.